Estamos de regreso con más información en TN23 y lo hacemos con el segmento Contraste. Hoy tenemos un tema muy especial preparado para ustedes porque mañana se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y hay que observar cómo está este tema en Guatemala y también el panorama que se tiene en el mundo, ya que se estima, según autoridades de la Organización Internacional del Trabajo, que 152 millones de niños, niñas y adolescentes trabajan incluso antes de aprender a escribir. Si nos enfocamos en cuántos son niños, es el 58% y el 42% son niñas. Y si hablamos también de las edades sobre el trabajo infantil, de 5 a 11 años es el 48% de la población. De las personas que trabajan de 12 a 14 años representa el 28% y de 15 a 17 años el 24%. Hay que mencionar que de estos 152 millones de menores que están trabajando en todo el mundo, al menos 73 millones lo hacen en condiciones peligrosas. Pero ¿qué pasa en relación al sector de la actividad económica del trabajo infantil? Se estima por parte de la OIT que el 70.9% de los niños, niñas y adolescentes que trabajan lo hacen en el sector de agricultura, el 11.9% lo hacen en el sector de la industria y el 17.2% en servicios. Ya con base en estas estadísticas se puede observar y evidenciar que 1 de cada 10 menores de edad están trabajando en todo el mundo, pero observaremos un caso que nosotros le dimos seguimiento acá en Guatemala, en una de las calles más concurridas de la Sexta Avenida de la Zona 9. Esta familia está conformada por 2 adultos, 2 niños, uno de 5 años y otro de 2 años que aún estaba en brazo y una niña de 10 años aproximadamente. Ellos limpian los vidrios en semáforos y también venden accesorios para teléfono celular, y para poder atender el negocio se turnan entre la pequeña, que usted mira que es mayor aproximadamente de 10 años, y el señor. Estuvimos observando durante 15 minutos de 11:45 de la mañana a 12 del mediodía cuántos vidrios ellos limpiaban por cada semáforo. El semáforo que está sobre la calle marca rojo durante 1 minuto 50 segundos aproximadamente y el que está sobre la avenida solamente da 1 minuto. Por cada semáforo la familia limpia de 0 a 2 vidrios de los automovilistas. Tienen un aproximado de 12 quetzales porque algunos dan, por ejemplo, 1 quetzal, otros un poco más, o simplemente se niegan a darles dinero a esta familia. Si mantuvieran el ritmo de estos 15 minutos de trabajo, en 1 hora pueden generar hasta 48 quetzales. Esto en 8 horas serían 384 y al mes podrían ganarse 2.304 quetzales solamente para 5 personas, más lo que se tiene de la venta de accesorios celulares. Pero al mes por cada persona representa 460 quetzales y en total serían 15 quetzales diarios que se tienen para alimentación, vestuario, hogar, estudio, agua y luz. Y esta es la situación que viven miles de familias guatemaltecas, no solo en el centro de la ciudad, sino también en el interior. Pero conozcamos qué dicen las autoridades al respecto y también los analistas. A nivel mundial, el trabajo infantil tiene lugar dentro de la unidad familiar. Se concentra en el cuidado de ganado, agricultura comercial y la subsistencia. Las actividades a menudo son peligrosas por su naturaleza y las circunstancias en las que se realizan, pero no todas las tareas realizadas por niños y niñas se clasifican como trabajo infantil. Si la participación de los menores en actividades laborales no atenta contra su salud, desarrollo personal ni interfieren con su escolarización, se considera positiva. Algunos ejemplos son colaborar en un negocio familiar, aportar en tareas realizadas fuera del horario escolar o durante vacaciones. El término trabajo infantil lo define la Organización Internacional del Trabajo como aquella actividad o trabajo que priva a los niños y niñas de su infancia, potencial y su dignidad. Además, perjudica su desarrollo físico y psicológico. Además, priva a los menores a la posibilidad de asistir a clases e incluso los obliga a abandonar la escuela de forma prematura y definitiva. En las formas más extremas del trabajo infantil, los niños y niñas son sometidos a situaciones de esclavitud, se separan de su familia, son expuestos a graves peligros y enfermedades. Las principales causas del trabajo infantil son situación de pobreza,
Los menores deben contribuir a la economía familiar y muchas veces ponen en peligro su vida, como los niños de la República Democrática del Congo, en donde son explotados por la extracción de minerales. Niños solos. En ocasiones son menores no acompañados que se convierten en esclavos sexuales, trabajadores forzosos e incluso niños soldados. En Sudán del Sur, el 63% de la población refugiada se compone por menores de 18 años. Al menos 75,000 están solos. Tráfico de menores. Muchos niños son explotados en fábricas e industrias debido a la pobreza de los países en vía de desarrollo y la necesidad de mano de obra barata y la falta de acceso a educación. Se estima que en África el 19.6% de niños, niñas y adolescentes trabajan. En Asia y el Pacífico el porcentaje se reduce a 7.4% y en las Américas a 5.3%. En Europa el 4.1% de los menores de edad laboran y en los Estados Árabes un 2.9% de niños y niñas. El panorama que se tiene a nivel mundial sobre el trabajo infantil. Ya observaba usted que en el área de África y Asia son los continentes en donde existe más trabajo infantil, pero ¿qué está pasando en nuestro país? Las autoridades de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia han indicado que han recibido más de 180 denuncias de niños, niñas y adolescentes que están involucrados en trabajo infantil y le están dando seguimiento a cada uno de estos casos. Por otra parte, organizaciones de los defensores de los derechos de la niñez y adolescencia han indicado que también le están dando seguimiento a ciertos casos. Escuche. Un informe reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación muestra que el trabajo infantil ha aumentado más de 8 millones desde el 2016 y la pandemia del COVID-19 también ha contribuido al crecimiento de estas cifras. Muchos niños pequeños en Guatemala se ponen a trabajar en la agricultura, especialmente en las plantaciones de café, que es una de las fuentes de ingreso más importantes de nuestro país. Dicho informe también revela que cuando llegan a los 14 años o más, se les traslada a entornos laborales más peligrosos. El financiamiento de la FAO puede ayudar a las personas a progresar en el empleo. Afirma que ahora tienen 8.4 millones de niños más atrapados en el trabajo infantil y piden más inversión en proyecciones sociales, en reducción de la pobreza, en seguridad alimentaria, en sistemas alimentarios más sostenibles y a que las agencias se unan para coordinar mejor y trabajar juntas. No necesariamente actividades vinculadas a la formación con la familia, sino actividades en donde están en condiciones de explotación. Y creo que es importante poder reconocer eso. Niños y niñas que trabajan, lamentablemente, por decirlo de alguna manera, en actividades que ponen en riesgo su vida, su integridad y que lamentablemente son muy mal remuneradas. Porque hay tanto desempleo para adultos y porque hay tantos niños y niñas trabajando, ¿verdad? Y creo que la respuesta es precisamente en esas condiciones de explotación, en esas condiciones que no les permiten su desarrollo porque son actividades que comprometen su proceso educativo formal. Por otra parte, datos de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia reflejan que en lo que va del año se han recibido 39 denuncias por mendicidad y 197 por explotación laboral, especialmente en el área metropolitana, Villanueva, Coatepeque y Chimaltenango. Autoridades ya han atendido a menores que necesitan apoyo. De enero a abril de este año se han registrado 186 casos en explotación laboral. Pues vamos a hacer la constatación, verificamos la situación de los niños, si amerita pues los presentamos ante un centro de salud o hospital y luego posteriormente ante el juzgado para las medidas de protección. Así también si verificamos que existe un delito en contra del niño, pues nosotros también presentamos denuncia ante el Ministerio Público para que se haga la investigación penal y lo que corresponda por parte de ellos. Representantes de la Asociación Nacional contra el Maltrato Infantil aseguran que no debe confundirse el trabajo infantil con actividades que pueden ser de provecho para los menores. Sin embargo, han localizado que algunos pequeños son dados en alquiler. Yo he conocido padres y madres de familia que lamentablemente están en su casa todo el día acostados, sentados, viendo televisión y mandan a los niños a trabajar, ¿verdad? A pedir dinero muchas veces o a vender productos. Generalmente ahora es muy común ver niños vendiendo dulces, ver niños vendiendo
algún producto en los semáforos. Entonces, lamentablemente, diría yo, incluso estos padres de familia o estas personas adultas que mandan a los niños ni siquiera son sus padres de familia, son sus papás o las mamás, sino que muchas veces lo que hace es que los papás o las mamás se los alquilan a otras personas. Es decir, aquí estamos hablando lamentablemente, de un delito de trata de personas. Generalmente se habla de que dependiendo del niño o dependiendo de donde se ubique, pero se habla de 50, 60, hasta 100 quetzales por cada niño, dependiendo de lo que pueda hacer. Y esta es una situación clara de violación a sus derechos, ¿verdad? Creo que este es un delito, que las personas que hacen esto tienen que ser investigadas. Uno de los sectores que preocupa son las niñas y adolescentes que viajan desde el interior para ser explotadas laboralmente en la ciudad. Es increíble, pero la tortillería está abierta a veces a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana ya están llevando la masa al molino, ya está abierta la tortillería y pasan prácticamente de 4 de la mañana a 8 de la noche trabajando paradas. Y en ese mismo lugar no solamente trabajan, sino que en ese mismo lugar comen, en ese mismo lugar duermen, allí viven. Si es testigo de un caso de trabajo infantil, ¿qué debe hacer? Lo que nosotros recomendamos a la sociedad es poderlo denunciar, porque muchas veces pues ellos son objeto, ¿verdad?, para estas personas para recaudar dinero. Entonces lo mejor es presentar la denuncia ante el PGN o ante el Ministerio Público, ¿verdad?, cualquier institución, y ya nosotros hacemos la investigación para poder proteger a este niño, niña o adolescente. Poner en conocimiento de las autoridades, ¿verdad? Definitivamente, como estamos hablando, es un delito, es un derecho que se está violentando. No creo que apoyar a los niños sea la alternativa, si bien es cierto, hay niños que en verdad necesitan eso porque si no pueden sufrir no solamente violencia física, sino violencia emocional, ¿verdad?, permanente. Entonces, si bien es cierto que lo necesitan, creo que la mejor forma no es darles el dinero, es poner en conocimiento a las autoridades y que se haga una investigación para poder determinar cuál es la responsabilidad de los padres en esta situación, ¿verdad? En resumen, quienes están involucrados en trabajo infantil están afectando los derechos de este colectivo, especialmente en su desarrollo físico y psicológico. Si usted conoce de algún caso, lo mejor es que no le dé dinero a los pequeños, sino llame directamente a las autoridades de la Procuraduría General de la Nación, y para ello han habilitado la línea 2414-8787.